me dan pena mis colegas cuando voy a los tribunales y los veo con sus zapatitos gastados, compartiendo honorarios con jueces o con actuarios eventualmente, no con todos, pero sí con muchos. Bueno, y hay que decir, sí, a propósito de lo que mencionaba Payo, que esta podredumbre lamentablemente tiene todos los colores del arco iris, ¿verdad? O muchos colores del arco iris, no sé si todos, pero muchos. Y esto tiene que ver con un sistema perverso que nadie quiere que se modifique, Payo, porque en realidad hoy lo están usufructuando, digamos, está encabezando la lista porque es el titular del jurado de enjuiciamiento de magistrados, Óscar González Daer. Pero ya vimos a través, o ya escuchamos a través de estos audios que evidentemente los que pueden acoplarse al sistema lo hacen y lo van a seguir haciendo. Y eso es lo que te da la pauta de que en realidad nadie quiere patear el tablero y decir, vamos a empezar de vuelta, vamos a empezar de cero, vamos a desmantelar este sistema corrupto que nos somete a todos y, como decía hoy Enrique Vargas Peña, en algún momento lo escuchamos, convierte al Paraguay con dos tipos de ciudadanos, ¿verdad? Los de segunda, que somos todos nosotros, que no los de tenemos primera. acceso a González Claro, ni a nadie. Ni queremos tener, porque yo no estoy pidiendo acá un privilegio que tienen ellos, claro. Porque me parece terrorífico lo que está pasando, ¿verdad? Que se maneje por esos intereses espurios, oscuros, la justicia de un país, ¿verdad? Pero es tremendo ver que en definitiva, cuando vos analizás las propuestas electorales, nadie habla, o muy pocos, para no decir, no generalizar, de empezar de vuelta. ¿Y sabes cuál es un aderezo que yo le agregaría? Estamos nosotros, y ahí te incluyo, Menchi, a Óscar, a Juan, lo conozco por la radio, pero a muchos, a una pléyade que no nos hemos enriquecido en este país. Cuando nos hubiéramos enriquecido si hubiéramos querido, y lo incluyo también a Vargas Peña, que para mí es excelente, de que el testimonio de nuestra generación no se toma en cuenta aún, pero yo creo que a partir de ahora, esta población, definitivamente los que pueden, y ahí yo coloco a una clase media baja y clase media alta, nos van a jugar con una mejor óptica, porque lastimosamente están los lumpen, que decía un amigo marxista, que yo no lo soy, que son aquellos cuya hambre termina en la esquina de la panadería, y que son muchos todavía en Paraguay, panadería que se va a abrir este domingo y se va a volver a abrir el 22 de abril. Ahí es el por qué el sistema educativo se mantiene de la forma en la que está, porque esa es la clientela. Sacan votos de la fe, sacan votos del trapo, sacan votos de la polca. Y estuviste mencionando a integrantes de un sector político, y como decía Menchi aquí, y creo que hoy quedó en evidencia eso, sobre todo en estas últimas 48 horas, que no hay una suerte de unicato partidario en esta perversión judicial. Están de todos los partidos, porque vayan los nombres que saltaron de quienes por alguna razón, como órgano y como hombre de consulta, nomás le llaman a Óscar González Daer para saber, che, ¿qué tal vio ese Juan Torres? Batecobio, ¿qué perfil tiene? ¿De dónde viene? Y Catubio, ¿qué se puede esperar de él? Y realmente es una decepción enorme, y tienen nombres y apellidos, y aparecieron allí conocidísimos abogados, ex ministro del Interior, uno de ellos. Entonces vos decís, senador de la República, entonces vos salís y decís, atención, este no es un tema de un solo partido, es este partido el que está teniendo en este momento la rienda, pero todos, como decía Menchi, están esperando el turno para poder pedir, entre comillas, un consejo a ver de cómo se puede solucionar un determinado tema. Y de ahí tiene razón Enrique Vargas Peña, ¿sí? No queremos en serio, pero tiene razón. O yo resolver pues, de ahí el tema, solamente teniendo un amigo que puede ayudar con fiscales, jueces, camaristas y con miembros de la Corte. Y lo peor porque también eso también es como pasa. cuando escuchás la defensa o el intento de defensa de lo que hicieron, cuando te dicen que querían ayudar nomás al amigo. Una persona que dice pelear por la institucionalidad de la República, porque las instituciones de la República sean de una buena vez sólidas y fuertes e independientes, no puede continuar con ese discurso. ¿Entendés? No podés continuar con ese discurso, Payo. Me parece que tenemos que cambiar la manera de hacer política. Hoy, de vuelta lo escuchaba Neitin esta mañana, le entrevistaba a Carlos Báez,
Y al comienzo creo que se tiene que apartar, pero después otra vez ponderando las habilidades del buen político. Pero ¿qué es buena política? ¿Qué es un buen político? Para Por ellos alguien que les favor, trae votos. basta. lastimosamente. Claro, pero sin medir con qué herramientas Exacto. consigan los votos. Yo creo que en este país hay que hacer una revolución republicana. Tenemos que instaurar la república porque aún no hemos hecho la revolución francesa. Seguimos viviendo en un estado feudal y estos jueces de alta jerarquía forman parte de esa cohorte. Mira, yo te comento, como muestra un botón, de los 9 miembros de la Corte Suprema, 7 tenían de mí, excepto la Miriam Peña, que prometía mucho y que yo creo que tiró todo el camino, y el otro, no me acuerdo, uno de ellos, ¿no? Yo tengo 7 denuncias de jueces y fiscales corruptos del Alto Paraná, y estoy suspendido en la matrícula y no puedo ejercer como abogado hace un año. Ellos no pudieron haberme aplicado ninguna suspensión porque de las veces cuando yo acaricié a los jueces en la cárcel y en su despacho con mi cinto, yo estaba como procesado, yo no estaba como abogado. Cuando yo defequé, por el tema ese que conversamos al inicio, en la oficina de otro juez, yo estaba que me estaban tomando una declaración, yo no era abogado, entonces mal puede la Superintendencia de Justicia con los miembros de la Corte de adentro tirarme a la Superintendencia con Monzón y castigarme. El 19, creo que es el martes, tengo nuevamente una audiencia porque sigue muy ofendida a pesar de que ya han transcurrido más de 5 años de su primera querella. Y justamente la jueza acá, Norma Girana, que también fue de la juventud del PLRA en Villarrica, es la jueza que continúa con el pleito en donde Emilia Alfaro me querella porque se ofendió porque le dije bandida. Y el abogado de ella es casualmente también José Almada. O sea, ahí le cierra el tema policromático, en donde hay ciertos abogados sumamente funcionales al dinero o al poder, que o son, este chico, por ejemplo, Almada, es abogado con Carmelo de Federico Franco y de Emilia Alfaro, y hoy también es abogado de González Dáez, y ayer de otros colores. O sea, hay gente que son daltónicos en lo que hace a partido político. Están, que lo único que viene es el verde y punto. Tal cual. Bueno, en teoría, Sí. mañana hay sesión en la Cámara, por lo menos porque no es tampoco el remedio. Finalmente es, creo que... No es el remedio, pero hay que dar señales. Bueno, correcto. Hay que dar señales. Pero ¿querés que te doy una mala Como noticia? tendría que haber dado señales el Frente Guazú y Tengo no las en dio. su momento. ¿Querés que te diga No una las- cosa? Tengo información, ya se convocó a sesión Sí, mañana no va a haber nadie. no se alcanza. O sea, No va a haber quórum. pero espera un ratito. ¿Cuántos votos tiene en teoría el bloque opositor? 23. Y a ver. 23. Correcto. 23 votos que se suponen, están también en esta misma línea. Y deberían. ¿Y quieres que les cuente algo? ¿Qué va a No. pasar? No, va a No haber. hay votos seguro, porque... es lo que te digo. ¿Quién arruga el bloque llanista? No sé, pero tengo la información. No tengo. Pero es importante mañana estar Saber, atentos y sí, saber sí. quiénes son los que ¿Quiénes son? arrugan. Y mañana ¿Quiénes quizás. son los cobardes? Porque hay que llamarlos así, cobardes, que no están dispuestos a desmantelar este sistema de corrupción. Porque esto es un sistema de corrupción y no podemos ponerle otro nombre. Basta de esos eufemismos para tratar de zafar esta situación. Esto se llama corrupción en el Poder Judicial, corrupción que está preparada y Matando afilada la por el República. Poder Legislativo, por el Poder Político de la Pero República. es lo que dice Payo, está matando. Si nosotros hablamos de institucionalidad y tenemos un discurso republicano y decimos queremos vivir en una república en serio, Con igualdad de oportunidades para todos. evidentemente, muchos de los que mañana y todavía no se convencen, yo creo que por conveniencia, porque si tuvieras convicción republicana, Dios mío. tendrías que asegurar mañana estar allí y dar Y ese dudaría, primer paso, por lo y menos, dudaría. Payo. No hay, te cuento que no hay a esta hora, no hay votos. Yo creo que en el 2019, inevitablemente nosotros, los que queremos vivir una república, debemos llegar a una nueva constitución. Y en cuanto a fueros, hay que establecer a priori de que va a haber una sola Cámara con 40 o 50 miembros para empezar, que ningún legislador podrá ganar más de 10 sueldos mínimos y que además ninguno tendrá fuero, excepto que la Cámara le brinde el fuero, o sea, que
sea la inversa, que ellos tengan que hacer el quórum para proveer del blindaje. Pero Payo, Entonces, el fuero está mal entendido, porque el fuero es para que vos estés protegido en el ejercicio de tu actividad parlamentaria, en tu opinión. No para delinquir. Exclusivamente, no para delinquir y después tapar lo que estás delinquiendo con el fuero. Yo tengo fuero. Fue un disparate total, siempre estuvo pervertido el uso del fuero. y yo te agrego algo más. En la Constitución se llama inmunidad. Hay una ley que fue la que me aplicaron a mí, que disculpen el yoísmo, ¿verdad? Que me aplicaron a mí, que es la ley de garantía de foro, que dice: el que molestare a un juez, fiscal, ministro o legislador tiene pena de hasta 10 años. Esa es una ley de los años 50 que el propio Cabañas Ley y la propia Cámara de Senadores se encargó de informar a la Corte Suprema de Justicia que no está en vigencia. La palabra, la única que existe en la Constitución hoy es el de la inmunidad parlamentaria. Creo que, wow, ahí se me fue, ¿no? Inmunidad, ¿no? Y es más, aquellos que trafican con influencia, dice la propia Constitución, perderán la investidura. Artículo 201. Ahí está, de la pérdida de la investidura. Bueno, te cuento que no hay votos y le cuento a la gente que nos escucha, por y la voto. Hay que Ni profundizar. siquiera aquellos que aparentemente tendrían que dar ese respaldo, porque se supone son de una oposición republicana, no una oposición personal, porque aquí pues la oposición se personaliza por intereses. No, estoy hablando en defensa de la institucionalidad republicana. Todavía no están convencidos del paso que tienen que dar mañana. A esta hora es conveniente que la gente lo sepa. Payo, muchas gracias por tu tiempo. ¿Algo que quieras agregar? No, solamente agradecerle este espacio, Oscar, Menchi, un grande cariño para ti y para Juan. Abrazo, gracias. Gracias, Payo. Primera pausa. En un ratito vamos a hacer un repaso el día de hoy.